Información urgente, continúan los bombardeos en el Líbano, en el sur del Líbano. Vamos a hablar con Luis Montes, que es sacerdote, vive en ese lugar, está conectado y también, por supuesto, Andrés Repetto, que nos aporta, por supuesto, su análisis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, cuéntenos la situación ahora, ¿no? Es pasado el mediodía allí. Bueno, aquí, digamos, nosotros estamos viviendo cerca de Harissa, el Santuario Nacional. Es un lugar muy seguro. Es tan seguro que nos traen refugiados a nuestra casa. Hemos recibido 70 refugiados ya. Más que... el año pasado fue más todavía. Pero como tenemos más residentes nuestros, gente de la calle, discapacitados, niños, huérfanos, ancianos, etcétera, pues tenemos un hogar a gente necesitada. Hemos podido recibir 70. La casa, por supuesto, es un lío porque tenemos colchones por todos lados, pero es lo que hay que hacer en el momento de guerra, porque no se puede uno pensar en una comodidad cosas cuando hay gente sufriendo tanto. Hay muchísima gente en la calle, los desplazados son cada vez más, los bombardeos continúan y la gente realmente tiene miedo de que esta vez Israel tome parte del sur del país y ya no se quiera ir. Así que bueno, es muy duro. La situación económica acá en el Líbano ha sido muy dura desde hace varios años, una crisis económica muy dura, y cualquier guerra, por supuesto, no solamente trae muerte, destrucción, sino también muchos más problemas económicos. Luis, te vemos adentro de un auto, entiendo que te estás trasladando, no sé a dónde vas o si volvés, pero digo, ¿cómo es tu diaria? Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Nosotros vivimos en una casa prestada de unas hermanas, y en 2 semanas nos tenemos que trasladar a una casa que ya nos dan de modo permanente. Así que estamos con todos los trabajos de traslado. Hoy fui a ver paneles solares para instalar. Digamos, estamos muy atareados, por eso dije, bueno, me pueden llamar, pero no sé dónde voy a estar. En esta nueva casa que nos la da un hombre a perpetuidad, ya es un regalo. Pero bueno, nos faltan todavía cosas conseguir, así que aprovechando que estoy aquí y que ustedes están escuchando, si alguno quiere colaborar, puede contactarse con mi Instagram, Luis Montes, porque tenemos un GoFundMe para juntar el dinero para terminar de pagar los paneles solares. Y, por ejemplo, de arranque vamos a empezar todo el traslado sin muebles, solamente con las camas. Así que cualquier ayuda que la gente nos quiera dar nos va a venir muy bien, porque somos la única casa en el Líbano que atiende a gente de modo gratuito, a gente que nadie quiere, que está abandonada en la calle y que si no fuese por nuestro hogar, sí, morirían en la calle. Luis, ¿cuánto hace que, por el acento sos argentino, entiendo, y cuánto hace que vivís ahí? ¿Cómo fue tu misión? Contanos un poquito más de cómo llegaste, y no me imagino que en situación de guerra, ¿no? Y ahora lo estás viviendo. Sí, yo soy del sur de la provincia de Buenos Aires, de Darregueira, cerca de Bahía Blanca. Este año cumplo 30 años en Medio Oriente. Wow. Me tocó estar en Tierra Santa 6 años y ahí viví la intifada del año 2000, ahí fue mi primera experiencia con la guerra. Después me trasladé a Jordania, después estuve en Egipto y después estuve 10 años en Bagdad. Ahí estuvo mucho más bravo, ahí el peligro era muy grande. Nosotros en Bagdad teníamos 100 atentados por mes, así que fue una experiencia bastante dura. Después volví a Egipto y hace 3 años estoy en el Líbano. Y en todos lados donde vamos buscamos atender a la gente que está sufriendo más. En Bagdad pude trabajar con los cristianos perseguidos por el Estado Islámico. También recibimos cientos de familias en distintos lugares. Y el bien que se pudo hacer fue muy grande. O sea que a la guerra ya estoy acostumbrado. Y además, como curiosidad, ¿no? Tengo un hermano mío sacerdote en Bagdad, un hermano de sangre, ¿no? Y un hermano mío también sacerdote en Ucrania. Oh. Así que bueno, nos ha tocado. Y la verdad, la sobrellevamos bien, gracias a Dios. Ya en segundos lo sumamos a Andrés Repetto, que nos está escuchando. ¿Pablo? No, Luis, con respecto a esa mala costumbre, lamentablemente, a la guerra, con la asistencia y el factor tiempo, que es la clave en este conflicto, ¿cómo es el sentir allí en el Líbano con respecto a cuánto tiempo más se puede aguantar? Y mire, la gente está muy cansada, ¿no? A mí me pasó en Bagdad cuando yo llegué en el 2010, era la posguerra, la época de atentados, pero todavía había esperanza. Pero a medida que fueron pasando los años, la gente se cansa. Cuando yo llegué en el 2010, muchos cristianos me decían, nosotros no nos vamos.
Pero cuando yo me tuve que ir, que tomó mi lugar mi hermano, ahí la gente ya estaba cansada, decía, no, nos vamos todos, esto no se puede vivir. Acá en el Líbano yo veo una gran diferencia entre la guerra pasada y esta. Pasó un año nada más, ¿no? Pero es como que la gente se está cansando, como que la gente pierde la ilusión, no tiene esperanzas que la paz se vaya a conseguir. Muchos tienen miedo de que el sur del país sea tomado por Israel y nunca lo suelten. Hay gente que tiene miedo de que haya una guerra civil y eso produce mucha desazón, mucha desesperanza, ¿no? Mucha gente está pensando en irse, son situaciones muy, muy duras. Luis, permitinos sumar a Andrés Repeto, nuestro compañero que te está escuchando atentamente, que está viendo también en detalle las imágenes que estamos poniendo en pantalla. Andrés, bueno, ahí lo escuchabas a Luis, ¿no? Bueno, sí, estas personas que hacen tanto en situaciones, Luis, ¿y qué crees que puede pasar? Porque está bien, sos un sacerdote, estás ayudando a la gente, pero tenés un conocimiento de la región como pocos. Te puedo preguntar, ¿cuál es tu visión? ¿Qué crees que puede pasar en el corto plazo? Es muy difícil calcularlo, o sea, siguiéndolo, porque yo no estoy en Irán, y siguiendo los reportes, distintos reportes de los distintos medios, tanto los pro-occidentales como los más independientes o incluso los pro del otro lado, digamos, ¿sí? Las noticias son muy contradictorias. Yo pienso que puede ser un desastre absoluto. Yo pienso que esto se puede extender, pienso que puede traer destrucción para muchos lados. Pero ya le digo, no, me he equivocado en el pasado también porque muchas cosas dependen de decisiones que toma gente muy importante en sillones muy cómodos en los cuales se deciden guerras. Así que a mí no tengo mucha esperanza humana en el sentido de decir, después de tantos años en la región uno ya no le cree a ningún político. Creo que puede ser un desastre mucho, mucho más grande. Pero bueno, nosotros rezamos y mientras podemos hacemos el bien que podemos. ¿De qué orden sos como sacerdote y esperás quedarte ahí o en algún momento podés cambiar de rumbo y salir después de tantos años de zona de tanto conflicto? Yo soy del Instituto del Verbo Encarnado, es una congregación argentina fundada en San Rafael hace un poco más de 40 años. Soy misionero en Medio Oriente, ya aprendí el árabe, así que de la zona no me voy a ir. El árabe es uno de los idiomas más difíciles para estudiar. Los 2 primeros años que llegué eran 8 horas de estudio, nada más que eso, durante 2 años. Entonces me voy a quedar acá. Por otra parte, yo sé adaptarme a las situaciones de peligro y de guerra, no me da miedo y tampoco cometo imprudencias, por supuesto. Así que bueno, en la zona me voy a quedar. Por supuesto, si mis superiores me piden que vaya a otro lado, voy a ir, pero va a ser siempre dentro de la zona. Andrés, y aquí estoy, perdón Luis, pero le quiero consultar a Andrés la idea de Israel de iniciar operaciones terrestres, ¿no? En el sur del Líbano. Contra Hezbollah. Exactamente. ¿Cuándo lo llevaría a cabo? Sí. Bueno, ya estamos hablando, Luis, no sé si vos tenés otra información, pero más de 800 civiles muertos, más de 800.000 desplazados en lo que va del conflicto, sumando a Irán casi más de 4 millones. Y la idea de Israel, sí, es en realidad ya hace varios días entró en el sur del Líbano por tierra, y como nos contaba Luis, bueno, no está claro eso por cuánto tiempo. Israel está combatiendo el Hezbollah, pero bueno, el Líbano entre Hezbollah e Israel y bueno, esta situación que estamos viendo, ¿no? Sí, es tal cual. Nosotros recibimos las noticias diarias, esos son los números. Por ejemplo, hace 2 días ya se cumplió que 100 niños fueron asesinados en esta guerra en el Líbano. Y son noticias que se actualizan permanentemente y que son siempre de lo mismo, ¿no? Destrucción y muerte. Así que bueno, es duro y nosotros, la verdad hay poca confianza que esto se vaya a arreglar rápidamente, ¿no? Yo estoy aquí trabajando como sacerdote libre, estoy solo, pero hay un grupo de laicos, entre los cuales hay varios argentinos también, hay una colombiana y después hay 3 argentinos, que son los nazarenos. Si quieren también pueden chequear en el Instagram, Familia Nazarena Líbano, y ahí nos pueden dejar mensajes. Toda la gente cuando escucha mensajes
de acompañamiento de gente del exterior se siente muy Ayuda, reforzada, ¿no? Porque ayuda. son momentos de mucha dificultad. Sí. Y por supuesto los que puedan enviar una ayuda económica sería realmente de gran ayuda Te para encuentran nosotros. en el Instagram como Luis Montes y ahí se puede colaborar directamente. Como Luis Montes y también como Familia Nazarena Líbano. Bien. ¿Cuál es la situación de los cristianos allí? Ya que hablaste en varias oportunidades, ¿no? de la vida de un cristiano en Medio Oriente. Bueno, en el Líbano es muy distinto al resto del Medio Oriente. El Líbano es muy cristiano. Acá, por ejemplo, yo como sacerdote me respeta todo el mundo. Hay problemas que se me solucionan diciendo que soy sacerdote. Los cristianos viven con total libertad, se puede hacer procesiones en la calle, son respetados, son muy queridos. Es muy distinto. Muy distinto a donde yo viví en Egipto, donde yo viví en Irak, ¿no? La verdad es muy distinto. Hay imágenes de la Virgen y los santos por todos lados. Nadie rompe una imagen de la Virgen y los santos. Los cristianos son muy queridos. Es muy distinto a otros lugares. Viviendo en Irak, por ejemplo, fue muy distinto, ¿no? Por más que la mayoría de la gente, sí, no tenía ningún problema. A mí me pasaba en Irak tomar un taxi para ir al campamento de refugiados y el taxista siente mi árabe, me doy cuenta que no soy local, me pregunta dónde soy, cuando le explico que yo soy sacerdote, si él siendo musulmán no me quiere cobrar porque sabe que yo llegué a su país a hacerle un bien. La gente normal está así. Pero bueno, en Irak había mucho terrorismo, ¿no? Claro. O sea, después de la invasión de Occidente fue a abrir las puertas a los terroristas que antes no estaban, y eso implicó que aumentó muchísimo el peligro para los cristianos. Irak pasó de 1,5 millones de cristianos en 15 años a menos de 200.000, ¿no? Mirá, tremendo. Pero no, acá en el Líbano es muy distinto. ¿Y cómo es el comportamiento de la milicia Hezbollah, para nosotros terrorista, bueno, indicado por el gobierno, además por los 2 atentados que hemos sufrido aquí, ¿no? En la Argentina. Bueno, ellos son aliados de Irán y por supuesto, enemigos de Israel, ¿no? Pues nosotros no tenemos ni contacto con ellos, nosotros estamos en una zona de puros cristianos, muchos cristianos, pero la gente acá también es que quiere la paz, ¿no? El problema es que ellos son aliados de Irán, Irán es enemigo de Israel, Israel es enemigo de Irán, y eso hace que las milicias se activen cuando Irán lo quiere. Y por eso es que tenemos estos problemas interminables. De hecho, en el último año, Hezbollah no había atacado, ¿no? Fue ahora cuando empieza la guerra contra Irán que vuelve a atacar, ¿no? O sea, son... Luis, decís que estás con un montón de gente bajo el mismo techo, que por supuesto no es tiempo ni momento de priorizar la comodidad, colchones en el piso. Me hice esa imagen en la cabeza cuando lo describías. ¿Vos te acercás a la gente en situación de calle y le invitás a poder compartir el techo? ¿Ellos ya saben quién sos y se acercan a vos? ¿Cómo es? Bueno, respecto a la gente que nosotros cuidamos más directamente, nuestros residentes, no los refugiados todavía, ¿no? Simplemente hay gente que se entera que estamos, viene a buscarlo, tenemos amigos que recorren las calles buscando gente necesitada y le ofrecen. Mucha gente no quiere encerrarse en un lugar, ¿no? Que prefiere vivir en la calle. Claro. Pero de los que quieren nosotros los recibimos. El Ministerio de Asuntos Sociales nos llama cuando tiene algún caso difícil que no saben qué hacer, nos llaman y lo traen. Sí, nunca le decimos que no. En cuanto a los refugiados, no, en los refugiados nos trae una organización libanesa que trabaja con ellos, que nos preguntaron si los podíamos recibir, le dijimos que sí. Nos dijeron que querían tener 40, aceptamos 40. Sí, no querían llenarnos la casa hasta que nos vayamos en 3 semanas, pero después cayeron 30 más, estaban a la puerta de la casa, fueron a un convento cercano, el convento eligió que no tenía lugar y se vinieron para la casa nuestra y los aceptaron. Lo que pasa es que ya no hay más lugar ahora, realmente, ¿no? Claro. Todo el edificio es grande, pero ya no hay más lugar. Pero y después de boca en boca la gente cada tanto me llama alguien y me dicen, yo me enteré que usted recibe gente gratis, me pasó el número tal, puedo traer a tal persona. Yo le digo, hay una sola condición, ¿no? Y es que la persona que traen quiera quedarse. Claro. Porque nosotros no tenemos a nadie por la fuerza y las puertas están siempre abiertas, no va a haber control, si alguien se quiere ir se puede ir. ¿Y qué queda, De hecho, Luis? hemos recibido mucho. ¿Qué queda, Luis, ¿Cómo? después de la guerra, ¿no? Porque recién hacías el paralelismo con Irak, en Afganistán. ¿Qué pasa después de una guerra con respecto a los años de reconstrucción y sobre todo el tejido social que queda tan roto? Bueno, depende de lo que tarde la guerra, de los daños que se produzcan. En Irak fue un desastre. En Irak había un gobierno que por supuesto era una dictadura, pero había cohesión social.
no había diferencias de religión ni de etnia en el sentido de diferencias de problemas. La gente me contaba, ¿no? Yo hablé una vuelta con un chiita que había sido expulsado del país por Saddam Hussein. Entonces volvió contentísimo después de la invasión. ¿Sí? 15 años después me dice, yo me arrepiento de haber festejado. Cuando yo era joven, en mi club, yo soy chiita, tenía sunitas, tenía cristianos, vivíamos todos en paz. Ahora la división que hay en el país yo no lo puedo creer. El odio que hay no lo puedo creer. Claro. Porque la guerra trae también eso, ¿no? Lo que deja la guerra. Y eso es lo que... Sí, eso es lo peor, las divisiones, los odios. Conocí yo a los cristianos que huyeron de Mosul, traicionados por sus mismos vecinos, y que me decían, a Mosul no volvemos. A Mosul no volvemos. Nos traicionó nuestro vecino. El vecino que compartía una taza de té conmigo fue el que le dijo a Alicia que yo era cristiano, para que vengan a violar a mi mujer. Entonces, esa gente que se escapó, ya no quiero ver. Esas divisiones son terribles, hacen muchísimo daño. Esperemos que esto no dure mucho más. La verdad, no sé si puede durar mucho más o no. Esperemos que no haya una decisión brutal de tirar una bomba atómica en Irán, porque podría ser todavía mucho peor. ¿Se pero rumorea eso ahí, en el Líbano? O sea, la gente tiene miedo. No es que nadie lo sepa. Pero sí es cierto lo que dicen algunos de que las defensas de la parte occidental son más limitadas. Es posible que después en algún momento decidan hacerlo. La verdad no lo sé, espero que no. Pero la gente tiene miedo. Cuando ya han sufrido tanto, ya se puede esperar lo peor. Vos hablaste varias veces del avance de las tropas de Israel allí en el sur del Líbano. ¿No se supone que van a combatir contra las milicias terroristas Hezbollah? ¿Por qué lo hablaste como algo inquietante? ¿Porque esos combates pueden producir más bajas entre civiles? Pero por supuesto, siempre las bajas vienen del lado civiles. Los 100 niños que murieron no eran terroristas, ¿no? O sea, 800 muertos, 100 niños, ¿no? Pero además se bombardean edificios y los vecinos mueren. O sea, es la guerra. La guerra es una porquería. Muchísima gente inocente muere. Y eso implica destrucción, eso implica odio, eso implica desplazados, eso implica... Viviendo yo en Irak, por ejemplo, vi muchísima gente que murió después de la guerra porque no había electricidad. Claro. Y no se los conocía como víctimas de la guerra, ¿no? Pero son víctimas de la guerra. Ancianos que murieron porque en Irak la temperatura llega a 55 grados y no podían tener 1 hora de electricidad por día. Cuando yo llegué a Irak en el 2010, había media hora de electricidad por día. Y en el verano hacía 55 grados. O sea, los destrozos que se producen traen dolor a toda la población. Es una cosa absolutamente espantosa. Eso de una guerra puntual que se mata simplemente al que uno quiere matar y los demás. No, eso no existe. Fíjense lo que... Sí. Gracias por el contacto, ¿eh? Te dejamos seguir con tu rutina, con tu diaria. Y por supuesto, atentos entonces a quien quiera colaborar, a quien pueda hacerlo, que ingrese a tu Instagram, Luis Montes. Perfecto, muchas gracias. Y ahí van a tener la posibilidad. Un beso enorme. Vamos a retomar el contacto. Dios lo bendiga, Es muy testimonial lo que acabas de contarlo. Es impresionante. Sin duda, sin duda. Y después lo otro, Andrés, y lo charlamos con vos, lo hablábamos antes con Alfredo Leuco, en una situación bastante tensa en la frontera entre Israel y el Líbano. Cómo se manejan las noticias que no son noticias, las que no son reales, ¿no? En las últimas horas, Alfredo nos decía, durante 4 horas no teníamos conocimiento si lo que se decía sobre la muerte de Netanyahu era real o no, hasta que finalmente apareció un video de él mismo contando que obviamente no estaba muerto, que solo moría por el café y por su pueblo. Bueno, la era de las fake news, de la EI, el testimonio, la verdad, del sacerdote es impactante porque creo que poca gente conoce lo que es la guerra como él. Así que bueno, y esta parte de la nueva guerra, mira, hace unas horas Trump en el avión decía que las manifestaciones masivas que se estaban dando en Irán eran EI, es decir, todos hablan de EI y mientras algunos dicen que el líder supremo de Irán está muerto, lo mismo se decía de Benjamín Netanyahu. La imagen que van a ver y lo vamos a escuchar es de la agencia Reuters, a la que la nación está asociada, es una de las agencias más importantes del mundo. Doy este marco porque la agencia Reuters verifica muchas de las imágenes. En este caso, verificó que era la cafetería, que era Netanyahu, que no había imágenes previas de Netanyahu en esa cafetería, como se verifican otras imágenes de ataques. Bueno, estamos en la era de las fake news y la desinformación es un arma
viva y muy poderosa, por eso tuvo que salir Netanyahu a decir que tenía 5 dedos por mano y que estaba vivo, aunque mucha gente tampoco lo cree, ¿no? A ver. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אתה חושב של המסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף, וגם לראשי הערים, להיות תמיד ליד מרחב מוגן. ואנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה, הוא מצוין. אני לא יודע לגבי הקלוריות, זה נראה לי מסוכן מאוד. Hay fake acá, ¿no? Claramente. Rechequeado por Reuters, Andrés. Bueno, es lo que dice la agencia Reuters. Sí. Lo que pasa que también se dan que en 13 días prácticamente el premier no apareció, Claro. apareció por una videoconferencia. En fotos estaba el ministro de Defensa y él no estuvo en un montón de fotos. Bueno, obviamente es parte de esta guerra que, como decía el sacerdote, con tanto conocimiento desde lo geopolítico, mencionó una situación peligrosísima que es el temor a que Estados Unidos, en un arrebato de perder la guerra, decida tirar una bomba atómica. Lo está diciendo alguien con un enorme conocimiento de lo geopolítico que está viviendo la guerra. Y lo que estamos en estos días, Vivi y Hugo, preguntándonos si Estados Unidos finalmente va a invadir Irán. Y eso tiene que ver con los militares que está movilizando de Okinawa para ocupar quizás esa Son isla más de tan 2000, famosa pero que ahora conocemos, ¿no? en la isla, ¿no? La isla de Hormuz, no me acuerdo cómo se llama la isla ahora, la que fue bombardeada, la que es clave por sus canales para Sí, claro. el transporte, la circulación Claro. de los navíos de petróleo. Van a bajar 2.000 marines. Ahora, yo quería una mirada tuya porque este testimonio del sacerdote a mí me impactó, porque uno entiende la justificación del avance sobre Irán a propósito de que son los autores del terrorismo, ¿no? Con Hezbollah, Hamas y todo lo que ya sabemos. Pero finalmente también las consecuencias de la guerra sobre la vida civil es abrumadora, ¿no? Lo planteaba Alfredo Leuco antes, También, acordate. Solo también. el hecho de no poder dormir, de no poder descansar. Sí, ¿Cómo impacta en la mente de una persona no descansar o acostarse por supuesto. directamente vestido? Por supuesto, en cada país donde la guerra se está viviendo de diferentes maneras y con claras diferencias de intensidad. El tema que también dijo el sacerdote, que me parece sumamente importante, y preguntaba a uno de los chicos recién, ¿no? ¿Qué pasa después? Y el sacerdote contaba, muchas veces después la situación es peor y simplemente darle un marco. Él hablaba de Saddam Hussein, Sí. un dictador brutal. Cuando se lo invade con la mentira de la excusa de las armas de destrucción masiva, cae un monstruo, pero surge un monstruo peor que es el Estado Islámico, que eran los detenidos en las cárceles iraquíes, y a partir de ahí el caos que contaba el Estado Islámico, ISIS. Bueno, por eso acá el tema es cuando se hablaba al principio de la caída del régimen, bueno, ¿en qué dimensión? Muchos temen, es un país de 90 millones, 92 millones de personas, ¿qué cantidad de desplazados podría haber? Y si no está este régimen brutal, teocrático, ¿quién viene? ¿No? O sea, un montón de interrogantes y muchos miraban hacia el costado mirando Irak. Gracias, Andrés. Hasta mañana, que esté muy bien. Nos vamos